10 de la noche, 39 minutos exactamente. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me reservo el nombre. Tranquilo, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Te comento, pues yo trabajo en la ciudad de Cali, trabajo en cementerio, ¿no? ¿En un cementerio? Sí, claro, nosotros manejamos lo que es los reportes de la línea de los fallecidos. Ok. Entonces, te cuento, pues esta semana he estado de trasnocho y pues una semana pesada, ¿no? Porque ya estamos acercándonos como a la fecha cumbre, por decirlo así. Sabemos de que en el momento en los cementerios se escuchan muchas cosas y no tanto por lo que pase dentro del cementerio, sino la gente que quiere entrar a hacer cosas al cementerio para estas noches. Porque hay mucha gente que intenta como ingresar a las instalaciones, pues hacer rituales. Sí. En estas noches, te digo el viernes a las 3 de la mañana, salí de la instalación donde yo me encuentro a fumarme un cigarrillo normal. Nosotros tenemos una iglesia, ahorita se estaban hablando de que haya iglesias dentro de los cementerios. Sí. Tenemos una iglesia ahí adentro y se empezó a escuchar como un coro de ángeles a las 3 de la mañana. Nos pareció extraño porque pues trasnochamos 4 personas por lo regular. Nos pareció extraño, nos fuimos a acercar a la iglesia y calmó como el canto. Nos devolvimos y volvió a empezar el cántico como de los ángeles y nos pareció que empezamos como a grabar, pero cada vez que intentamos grabar paraba la voz. No nos dejó como hacer como un estudio, una especie como de grabación, una prueba, pero todas las personas que estábamos aquí adentro salimos a mirar para ver si era que solo las 2 personas que estábamos afuera en ese momento lo escuchábamos o si todos lo íbamos a escuchar. Y precisamente, de igual manera, pues te encuentro, aquí en las instalaciones nos pasan supremamente cosas raras, porque igualmente aquí está la sala donde preparan a los muertos cada vez que lo traen, porque aquí es cementerio y funeraria a la vez. Y para esta época ya empezamos con la gente que quiere como empezar a ingresar a esta hora, a hacer rituales, y que comienzan a encontrar lo que son como bolsas alrededor de las tumbas, velas. A esta hora se ve gente rondando en el cementerio, entonces el guarda le toca que estar sacando a la gente y es bastante pesado esta época como para esta zona, ¿no? Pesado en el sentido de por culpa de los vivos. Por culpa de los vivos, porque pillas, ves demasiado, como se dice, magia negra, demasiada brujería y no dejan descansar a los que se deben estar descansando en el momento, porque pues empiezas a hacer invocaciones, entonces ya tú comienzas a encontrar demasiadas gallinas llenas de monedas, demasiadas cosas. Y Eso le iba a preguntar qué cosas han encontrado al otro día, por ejemplo, del Día de los Muertos o el día de Halloween, cosas que encuentren extrañas en el cementerio. Pues te cuento, se encuentran cabezas de marrano, se encuentran gallinas llenas de monedas. Cuando mueren niños, pues se encuentran juguetes que la gente les da a regalar, muchas veces sobres con dinero. Hemos encontrado hasta en la parte de los osarios pollos completamente asados, como si les dejaran comida a las personas que ahí se encuentran. Dulces, les dejan demasiadas cosas, como si hicieran picnic, estilo Sí. México, como estilo México que celebran el Día de los Muertos. Se encuentran demasiadas cosas, tú encuentras desde cosas buenas hasta cosas malas. Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Habla Tatiana. Tatiana, gracias por llamarnos en la noche de hoy. Tatiana, bienvenida. ¿Y cuál es su historia? Sí, quería contarle mi historia con respecto al muchacho que estaba hablando ahorita. Pues sí, es algo súper raro porque lo pasó con mi papá. Mi papá falleció hace 17 años. Sí. Voy a empezar a contar la historia. Él estaba súper enfermo y lo llevaron al médico. Él, bueno, ya cuando le hicieron la autopsia y todo eso, al parecer él murió por muerte natural. El corazón se le creció y le presionó un pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Que el médico antes lo habían inyectado porque lo iban a trasladar para acá, para Bogotá. Nosotros estábamos en otro pueblo. Él, por causa de esa inyección, él se agravó muchísimo en toda esa noche. Aparte de que él era una persona asmática, su pulmón estaba re mal, su corazón se le creció el doble, a él lo desconectaron del oxígeno. Sí. Pues en el transcurso de que él lo pasan a la ambulancia, le quitan ese oxígeno y él le da un paro cardíaco.
Le dieron 2 paros cardíacos y él muere. Siempre él mantenía con mucha medicina y siempre él a las 5 de la mañana se despertaba a tomarse todas las medicinas porque de paso sufría también de la tensión. Él muere y como en las 9 noches él empieza siempre a asustar en la casa. Pues lo sé porque me lo cuenta mi mamá y mis hermanos, porque yo en eso yo tenía solo 6 años. Entonces él empieza a asustar en la casa. Por ejemplo, nosotros en la cocina, él tenía sus medicinas y él las ponía en una bolsa. Todos los días a las 5 de la mañana se escuchaba cuando él bajaba, ya se había muerto, cuando digamos bajaba la bolsa, él como que se escuchaba el cosquilleo de la bolsa y botaba todas las pastas a la baldosa, que obviamente se escuchaba eso. También el último día de las 9 noches, me cuenta mi mamá que todos nos tocó salirnos de la casa porque ya hicieron la oración de pues levantar la tumba y todo ese cuento y se acostaron a dormir. Pero como yo era la menor de las hijas, entonces dice mi mamá que ella lo vio, que se sentó en la cama y de paso llegó y como que se hizo del costado mío, se fue metiendo suave y se metió del costado mío. Cuando mi mamá se empieza a orar, le dice que no, que por favor, que mire, que no me moleste, que eso me puede hacer daño a mí, pues porque yo tenía solo 6 años. Y él empezó, y mi mamá dice que ya apenas le empezó a orar, él se fue saliendo lentamente, pero entonces empezó a molestar, porque él tenía una silla mecedora y empezó a molestar. Entonces se escuchaba, se veía, mi mamá lo cuenta, se veía que la silla mecedora empezaba a mecerse, se escuchaba el ruido de la silla mecedora, o sea, y no se sabe si fue la muerte de él, fue por esa inyección, porque obviamente le quitaron el oxígeno, o porque no se sabe, igual él siempre, es más, a nosotros nos tocó vender esa casa por lo mismo, porque él no dejó de molestar. Nosotros nos fuimos del pueblo y pues hasta el sol de hoy no sabemos si seguirá. Una vez estuvimos también con una amiga que pues obviamente también vivía por ese barrio y que había muchas veces que se veía una sombra en la ventana, incluso que ellos se ponían a jugar tarde de la noche, cartas o dominó, y se veía la sombra en la ventana y les decía que chito, que dejaran la bulla. Y ellos, o sea, siempre en esa casa, al parecer siempre, supuestamente es como que el alma de él que siempre ha seguido molestando. Muchas gracias por su historia y termine siendo, ha sido el alma de él que ha seguido molestando. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Con Cristian Camilo. Cristian, gracias por llamarnos la noche de hoy en este especial de Halloween. ¿Qué historia paranormal nos quiere compartir? Bueno, hace un tiempo, como en el 2008, en RCN hubo una noticia sobre una supuesta bruja que comía niños. No me acuerdo dónde fue esa noticia, en el Cúcuta, en el Valle. La cuestión fue que supuestamente habían tomado un video de la supuesta bruja, que era como una mujer en una manta oscura. Ya. Entonces, la cuestión fue que, bueno, yo tenía en eso que, no recuerdo, como entre 7 a 8 años de edad. La cosa fue que cuando me fui a vivir para La Vega, Cundinamarca, un día me estaba bañando. Entonces de haberme terminé de bañar, me estaba cepillando los dientes. Cuando me fijo en el espejo del frente, la ventana reflejaba la puerta. Sí. Entonces cuando me fijé en la puerta, de la puerta estaba saliendo una sombra negra, totalmente negra. No tenía rostro, nada, era como, o sea, no sé cómo describirlo, la cosa era una figura como la cabeza de una persona, pero totalmente oscura. La otra es que eso fue lo que sucedió en ese entonces, pues recordé sobre esa noticia. La otra
también me pasó una vez que yo me la pasaba jugando con un amigo a muy altas horas de la noche. Un día me fui a solas, que eran casi las 12 de la noche, por un sendero, eso era trocha. Sí. En un momento encontré una figura como de una chica parada a la mitad de toda la carretera. Entonces, cuando no sabía qué hacer del miedo, o sea, estaba paralizado de ver a la chica ahí. Era una figura de una chica despeinada, porque detrás de ella, a unos 10 de 10 metros, había como una farola, había una luz. Sí. Entonces se veía la figura de la señora. Cuando me armé de valor para pasar por el lado de ella como con una voz como de hombre y mujer a la vez me dice, ¿por qué tienes miedo? Entonces del susto salí corriendo desamparado para el primer lugar que fuera encontrado en ese lugar. Y eso sería todo, Dani. Bueno, a usted, amigo, muchas gracias por compartir sus historias en esta noche de especial de Halloween. 11 minutos. La Mega, buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Quién habla? Camilo. Camilo, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia? Pues, Dani, por el momento, pues así historia pues personal no tengo, pero yo acá cacharriendo el celular, miré una cosa que pues me pareció interesante, no sé si de pronto pues pueda pues exponerla. Claro, ¿qué le pasó? Cuéntenos. Pues aquí dice una sobre lo de los viejitos, o sea, los abuelos que dicen sobre la celebración del día de Halloween. Ok. Dice, la celebración del Día de los Muertos no solo dura 2 días. Según los abuelos, la tradición comienza en este orden. Comienza el 28 de octubre y se prende la primera luz, una veladora blanca y una flor blanca para dar la bienvenida a las ánimas solas. El 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a difuntos olvidados y desamparados. El 30 de octubre se prende una nueva veladora, se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco, bolillo o telera, como le dicen por allá, para los difuntos que se fueron sin comer y los que tuvieron algún accidente. El 31 de octubre se prende otra veladora, ponemos otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta, mandarina, naranja o guayaba. Esto es para los muertos de los muertos, ancestros, o sea, los abuelos de tus papás, que algunos tuvimos o tienen el gusto de conocerlos, los famosos pues abuelos. El día 1 de noviembre, que es el día que se conoce como el Día de los Muertos, pequeños o niños, en este día se pone toda la comida dulce, calabaza, guayaba, chocolate, miel, flores, etc. El día 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos o de los Muertos Grandes, es el día que se coloca toda la comida, cigarros y sus cervezas, y en todos esos días la celebración, obvio, se ponen flores, se quema incienso, de copal de preferencia. Al final, el 3 de noviembre, se prende la última veladora blanca, se quema con copal y se despide pidiendo que vuelvan el siguiente año. Parece pues tétrico. ¿Qué historia quiere compartir usted, por increíble que sea en este especial de Halloween? La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí, ¿quién habla? Con Roy, bueno, soy un oyente suyo. Gracias, amigo. Y bueno, bienvenido esta noche. ¿Y qué historia nos quiere compartir a todos? Pues son varias historias, pero pues yo quiero contar una que me parece importante que todo el mundo sepa porque pues es bien particular. Imagínense que, bueno, mi madre falleció hace 2 años. Sí. Resulta que, bueno, ella sufrió, bueno, primero ella llegó a mi casa, me dijo, mi papá había muerto hace muchos años. Sí. Y ella me dijo, bueno, su papá vino anoche y me dijo que tenía que irme con usted, conmigo, pues con él, que tenía una casa por allá arriba. Le dije, mamá, esos son sueños, no le parece nada a eso. Bueno, las cosas suceden así, resulta que pasado un mes, mi mamá le dio una trombosis y quedó en estado de coma. Yo tenía que ir a visitarla, a cuidarla pues en el hospital, porque
pues ella quedó en un estado bastante mal. Una noche, cuando yo tenía que irme como hacia las 2, 3 de la mañana, no sé si fue un sueño que pasó. Resulta que yo me desperté en el hospital en esa ciudad, saliendo de ella del hospital, y yo entraba y mi mamá salía y decía, mijo, vámonos para la casa. Y yo decía, pero mamá, su madre está muy mal, ¿cómo vamos a salir de acá? Dijo, no, vamos, que yo ya estoy bien. Yo, bueno, le dije, mamá, cojamos un taxi porque pues para llegar más rápido, coger el bus para irnos para el otro pueblo, pues porque en ese pueblo no teníamos cómo llegar ahí. La cuestión es que llegamos a una curva y dijo, no, mijo, vámonos caminando. Cuando yo volteé hacia un lado, ella volteó hacia otro, y yo fui a tratar de cogerla y ya se fue. Yo quedé sentado en ese momento en la cama porque yo no estaba dormido, estaba despierto. Y resulta que, ¿qué pasó? Que yo dije, pasó algo con mi mamá. Le dije a mi esposa, algo pasó. Me fui para esa ciudad y cuando iba camino me llamaron, me dijeron, necesitan a alguien de la familia en el hospital. Yo cuando llegué yo ya sabía que mi mamá había muerto. Bueno, yo cuando llegué allá, bueno, que las cosas estaban difíciles y finalmente ella falleció. La cosa paranormal es lo siguiente, resulta que 12 días después me volvió a suceder exactamente lo mismo, pero ya me desperté en un sitio, yo qué le digo, Daniel, eso es oscuro. Sí. No es oscuro, es una tiniebla. Haga de cuenta como cuando a las 6 de la mañana en el clima de Bogotá, así, se veía a 3 metros. Un murmullo impresionante de personas. Yo no puedo escribir eso porque yo no veía a nadie, solo veía a mi mamá. Y le decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Me dijo, estamos en un lugar de paso. Bueno, yo dije, ¿y qué están haciendo? Porque no escucho nada, es un murmullo. Digo, están orando. Yo le dije, pero ¿qué idioma? Porque no escucho. Me decía el latín. Me dijo, bueno, la cuestión es que usted está aquí porque yo necesito decirle que hasta hoy los puedo acompañar. A partir de mañana ya no estoy con ustedes. Yo paso a un sitio donde ya no los voy a poder acompañar más. Y yo le decía, pero ¿a dónde, mamá? ¿A dónde va a pasar? Me decía, yo voy a un sitio de luz. La casualidad fue que ella me dijo, todo el mundo pasa por acá, pero Carol pasó. Yo decía, Carol pasó. Él no pasó por aquí, él pasó de largo. Digo, Carol, a mí me quedó como sonando. ¿Qué pasó? Que resulta, Daniel, que yo me desperté en ese momento, ella se despidió. Sí. Yo no me desperté, simplemente estaba sentado en mi cama cuando yo desperté, cuando abrí los ojos, y estaba llorando. Y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, me pasó esto. Yo me pude pensar, ¿quién es Carol? Resulta que esa noche había muerto el Papa Juan Pablo II. Okay. Qué cosa tan impresionante. Y yo dije, bueno, listo, pues eso sucedió ahí. La otra cosa fue que al otro día llegó un encuentro con mi hermano, me dijo, imagínense que anoche mi mamá llegó, me contó exactamente lo mismo que yo le estoy contando en este momento. Hermano, me dijo, yo no sabía, dije, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, que nos acompañaba hasta esa hora, habló de la misma muerte del Papa. Obviamente no dijo el Papa, pero pues dijo el nombre. Sí. Y eso sucedió. Eso no fue un sueño, eso sí lo puedo asegurar, pues es mi historia. De todas maneras, difícil que a uno le crea en esto. Pero pues eso fue lo que a mí me sucedió. No sé ustedes qué piensan de eso. Venga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Andrea. Andrea, gracias por llamarnos hasta ahora, 11:24 ya. ¿Cuál es su historia? Bueno, yo tengo varias historias. Una vez iba por la Tropicada Sur en un carro. Íbamos con otra persona y de cuando una niña apareció de la nada. Ella iba vestida totalmente de blanco. Yo le dije a la otra persona, le dije, cuidado, atropella a la niña. Pero él me dijo, ¿cuál niña? Y la niña pasó por dentro del carro. Sí, yo la vi literal así, la niña, ¿sabes? Era de blanco, pero era como esa niña
de la antigüedad, como dicen los niños antiguamente, Sí. así, yo la vi. En otra oportunidad también vi una persona por el lado de Monserrate, Donde la asesina. Ujú. vi ¿Dónde una la señora asesina de que Monserrate? pasó también, iba en un carro, y Sí. vi cuando una persona, una mujer, se elevaba. Y en varias oportunidades he visto así cosas como que, pues, Y usted no, llega a la conclusión que lo que ha visto son fantasmas. sí, llego a la conclusión de que lo van a estar. ¿Y por qué cree usted ahora, o si lo ha analizado o le ha preguntado a alguien, por qué tiene usted ese don de ver fantasmas? No, no sé, no sé por qué me pasa eso. También he visto, en otra oportunidad también vi un muchacho Ujú. que habían matado como por mi cuadra, lo habían matado y lo vi como a los 8 días, yo estaba como a la madrugada en la ventana y lo vi cuando él pasó, caminando, normal, ¿sí? Y eso como que al principio como que me asustaba en esas cosas, pero ya como que se vuelve como normal y a veces como que veo sombras y como una sombra muy larga negra, ¿sí? Sí. Entonces como que me asustaba, pero ya ahorita como que es normal, ¿sí? ¿Y usted, y de pronto esto viene de familia? ¿Su madre, padre, alguien tenía ese don? No, no. Yo le he comentado a mi familia, Ujú. ¿sí? Y a mí me empezó a suceder eso a partir como de la muerte de mi abuelo. Me sentía como tan triste Sí. y empecé a ver una sombra larga negra, ¿sí? Ujú. Y empecé como que me sentía tan triste que yo le hablaba y le decía, no me moleste, no se me aparezca, ¿sí? Déjeme en paz. Y después de ahí empecé como a ver cosas. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? José. José, gracias por llamarnos, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Mira, yo soy vigilante. Sí. Anteriormente estaba en un conjunto por allí por la 127. Ok, en Bogotá. Aquí, sí, pues sí, señor. Aquí en Bogotá. Nosotros pues, monitoreamos las cámaras y todo. Resulta que había en las noches, hacia el lado de las escaleras, siempre miraba una señora que subía. Una noche al otro día le pregunté a mi compañera que quién era la señora que estaba siempre tarde de noche y me dijo, ¿cuál señora? Le dije, una señora que llega y se mete hacia el chute a la basura. Entonces me dijo, ¿cómo es ella? Yo le dije, la señora es más o menos, por las cámaras se ve no tan alta, como unos 60 más o menos, cabello largo, pues normal. Me dijo, porque yo no la he visto aquí en el día. Me dijo, no, la señora, según lo que cuentan, la señora se ahorcó en el chute, se suicidó entonces, y siempre era la misma hora, más o menos tipo 2:30, 1 de la mañana. Siempre la veía que salía como del chute y se metía a las escaleras. Tines Cristian dice, buenas noches. Mi historia empezó una noche común y corriente como las demás. Yo estaba viendo películas en mi habitación con mis hermanos y lo que pasó después fue que a ellos les dio sueño muy temprano. Yo me quedé despierto terminando de ver la película. Recuerdo que nosotros teníamos 3 gatos y en ese momento los gatos estaban dormidos al lado mío. Y aproximadamente a la medianoche yo apagué el televisor y me dispuse a dormir, pero no me daba sueño. Y yo no sabía qué más hacer para pasar el tiempo. Pero después de unos minutos vi que debajo de la puerta apareció una luz bastante blanca y la verdad no me sorprendió. Volté a mirar hacia la cortina y estaba la silueta de mi bisabuelo parado frente a mí. Lo único que hice fue esconderme entre las cobijas, ya que mi bisabuelo llevaba 2 días de fallecido. Y en toda la noche no pude dormir a pesar de estar acompañado de mis hermanos. Y no me destapé en toda la noche, ya que tenía miedo de que mi bisabuelo siguiera ahí observándome. Al reaccionar aseguraban haber visto... bueno, es que esta historia continúa, es que la escribió como en 2 partes. Bueno, aquí ya encontré la primera parte, muy bien. Dice Tripa, soy militar, dice Liberato. Lugar pesado es el batallón energético y vial en Ubalá, Cundinamarca. Esto pasó en noviembre del 2015, donde me encontraba trabajando allí. Y decían que allá se aparecía una bruja, la cual solo buscaba un soldado en especial. A este lo obligaba a ir al área de polígono, donde era prácticamente un monte, y si este no iba, amanecía aruñado. No lo creí, hasta que lo vi.
Una noche al pasar por el casino vi una niña en los columpios. No le presté atención porque pensé que era hija de uno de los militares residentes de ahí mismo. Lo más extraño es que eran más o menos la 1 de la mañana. Lo más extraño fue que con el transcurrir de los días, una noche, una cantidad de 5 soldados comenzaron a sufrir como un tipo de posesión, ya que caminaban como zombies y adquirían una fuerza impresionante. Al reaccionar aseguraban haber visto una niña, la cual la describían igual como yo la vi, una niña con una vestidura normal de nuestra época. Mientras duré allí se presentaron cosas extrañas en los soldados y siempre describían la misma niña. Nunca supe el por qué ese espíritu, pero lo único que sé es que mi suegro fue uno de los obreros que construyó la represa de Guavio ubicada cerca, y él cuenta que antiguamente ese lugar era un campamento de obreros. Hola amigo, buenas noches. ¿Quién habla? Jonathan. Jonathan, bienvenido a nuestro especial de Halloween. ¿Y cuál es su historia para esta noche? Pues Daniel, tengo, no sé si de pronto alcance a Claro, darlo. arranquemos. Okay. La primera, pues yo soy guarda de seguridad. Mi función, pues obviamente ahorita es recorredor. Una noche yo me estaba durmiendo en la garita y en el techo pues de la garita se escuchaban como si estuvieran tirándome piedritas. Me tiraban piedritas o como la garita es como de esa lata como de puerta así vieja. Sí. Entonces pues se escuchaba también cómo se golpeaba y claro, uno pues se despertaba en ese instante y cuando uno veía es que ya el supervisor estaba haciéndole pues la ronda 1. Entonces yo puedo decir que de pronto es una brujita o algo así que nos estaba, o me estaba pues obviamente avisando pues que de pronto llegaba el supervisor o algo así. Hablé con uno de los compañeros ese día, le expliqué y le dije pues que me había pasado eso. Entonces él me dijo, uno de los compañeros que ya pues ya se fue de ahí del punto donde estoy ahorita, pues me contó y me dijo, no hermano, pasa y sucede que acá pues era una niña que se juntaba con un guarda y pues el guarda pues tenía una relación con X mujer y pues era la mamá de la niña. El papá se dio cuenta, o sea el marido se dio cuenta y lo que hizo fue matar a la china, mató a la niña y pues mató al guarda. Entonces pues claro, uno petrificado. Cuando entonces yo le dije, bueno, y entonces en ese caso, ¿qué es lo que se asoma ahí o qué es lo que le golpea a uno? Que él dijo, es el guarda. Ah, no, eso fue, mejor dicho, pues para mí, al son de ahorita, pues de que estoy acá aún en este puesto, pues como 4 veces me ha pasado, pero eso pasa es cuando uno como que le está cogiendo el sueño tipo 2, 3 de la mañana y pues en el punto donde estoy, pues hay supervisores pues de puesto. Entonces, en cualquier momento a otro se escucha cuando golpean o se escuchan es unas piedras que tiran pues desde lo alto, como unas piedras grandes ahí en el techo de la garita. Sí. La otra es que antes yo estuve hablando con mi papá me estaba contando una historia, pues estábamos hablando del servicio militar y todo eso, pues cuando estábamos, y él me contaba que en el batallón de artillería era uno de los que también tenía pues ese servicio. Decía él que él hacía rondas o algo así. Lástima. Se cayó esa llamada. La Mega, buenas noches. Uy, aquí la otra también. Bueno, algo extraño. 11:35 en esta noche es nuestro especial de Halloween. A esta hora historias de nuestros oyentes. La noche hoy es para historias. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Alex Molina de Barranquilla. Desde Barranquilla, amigo, bienvenido. ¿Y cuál es su historia en la noche de hoy? Bueno, tengo una historia que me sucedió aproximadamente como año y medio en el 2017. Lo oímos, adelante. Sucedió a plena luz del día como a las 11:30 de la mañana. ¿Aló? Sí, lo estamos oyendo, adelante. Estaba yo en el patio de la casa de mi mamá. Era un patio bastante grande, tenía bastante fondo. Sí. Y entonces hacía sol bastante caliente. Como a las 11:30 estaba yo leyendo un libro en el patio. Y entonces inclinado con la cabeza hacia abajo leyendo el libro. Sí. En el fondo del patio hay unas matas, había unas matas de plátano. Había varias matas de plátano en el fondo del patio. Sí. Entonces, bueno, no sé, a mí se me da por levantar la cabeza y cuando yo levanto la cabeza veo una silueta de un hombre pero oscura, negra, caminando por el patio. Y a mí no me dio miedo, al contrario, me dio buen ánimo. Me levanté,
cerré el libro, me levanté enseguida, me dirigí directo allá donde estaban las matas. Y la sombra caminó, me vio y se fugó enseguida, y yo buscando, decía, Sal, ¿quién eres tú? Y eso le di vuelta a las matas y nada, y no salía. No volvió a salir. ¿Y por qué cree usted que en esa ocasión se le apareció esa sombra? ¿Llega a alguna conclusión o...? Bueno, según he investigado, son que las personas de la sombra, algo así que he leído, que son espíritus que lo observan a uno. ¿Y por qué cree usted que un espíritu en ese momento, en esa noche, lo estaba observando a usted? No, eso fue de día. Perdón, de día. ¿Por qué cree usted que lo observaba? ¿O por qué cree que usted se presentó en ese momento? Bueno, no sé, de pronto anunciar algo, algún suceso, asustarme, o quizá venir a algún patio de la casa aledaña, no sé. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Edwin González. Edwin, gracias. Bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bueno, Daniel, no sé si se puede. A usted la semana pasada entrevistaron no recuerdo el nombre del panelista, pero habló del satanismo lavellano. Ok, estábamos hablando de Anton Anton Sandor. Lavey, sí, señor. Entonces, pues quería compartir, yo escucho rock, y hay pues una persona que canta que se llama King Diamond. Ok. Y ese señor pues practica el satanismo lavellano. Mi historia es que empecé a escuchar del nombre de Anton Sandor Lavey. Sí. Y pues él tiene unas interpretaciones en órgano, pero fuerte, o sea, con todo, yo he escuchado pues no mucho en rock, pero lo que se siente cuando uno escucha a este señor, sí es una tensión, a pesar de que lo que ellos pues dicen en su secta, que no es de hacerle mal, sino que es un tema del individualismo, pero sí se siente uno como el cambio de la sensación como tal, una energía como pesada. Es lo que tenía para apuntar, Dani. Buenas noches, Pipas. Sí, señor. ¿Quién habla? Con Jefferson. Jefferson, bienvenido al Cartel Paranormal, nuestro especial. ¿Y cuál es su historia? Gracias, Pipas. Pues mira, es algo muy curioso que me pasó hace poquito. Resulta que mi madrina llegó una vez a mi casa pues a hacernos la visita, y en la casa donde ella vivía murieron mis abuelos, ha muerto un tío y todo eso. Sí. La casa es muy vieja, y resulta que cuando yo vivía allá con mis abuelos, una vez yo tuve un sueño con un señor vestido de negro totalmente. Él a mí me entregaba una moneda de esas de 10 pesos, de las antiguas, de las grandes. Resulta que mi madrina hace por ahí 3 meses llegó a la casa y estábamos ahí hablando cuando ella salió con esto. Y que organizando uno de los muros de la casa encontré una moneda. Esa moneda estaba caliente y tenía huellas como de un niño. Y se me vino a la mente ese recuerdo, ese sueño que yo tuve, y resulta que me iluminé y le dije a ella, esa moneda tenía el número 1963. Y ella me dijo, sí, porque sabe. Y yo soñé con esa moneda, yo fui el que metí esa moneda ahí en ese hueco. Y curiosamente mi madrina, después de que yo le dije eso, ella no fue capaz de seguir viviendo allá en esa casa, desocupó. Y ahora que yo volví pues a esa casa, que ya estamos habitando otra vez allá, en estos días tuve el mismo sueño, pero soñaba que esa persona lloraba por haber retirado este objeto de esa pared. Y no, realmente no entiendo qué significará ese sueño, qué persona será, no, pues quedo en blanco con este sueño. La Mega, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Con quién habló? Hablo con John. John, gracias. ¿Cuál es su historia? Bienvenido. Pues, mira, Daniel, pues resulta que yo hace mucho tiempo he venido sufriendo como unas turbulencias en las noches, que empieza como un sonido, como una electricidad. Me ha pasado con
me he partido la mano, me he fisurado los tobillos. Y esa turbulencia siempre cuando me encuentro así, ella viene y me atrapa en las noches. Y viene desde muy despacio y va incrementando de una manera tan abrupta y fuerte que me levanto agitado, ¿sí? Y se me ha pasado las fracturas y los esguinces que he tenido en el cuerpo. Entonces, es algo que me ha pasado muy, muy extrañamente y he tenido como cierta sensación de que fuera alguien que estuviera como, o yo no sé si alguna experiencia extraterrestre o algo, pero he venido frecuentando mucho esas experiencias en las noches. ¿Y de pronto ha leído o investigado alguna cosa que lo lleve pronto a una respuesta? Sí, te cuento que a mi papá le gusta mucho lo ufología, él es un buen investigador. Sí. Entonces él me dice que puede ser alguna entidad o extraterrestre que quiera hacer contacto. Lo más extraño es que cuando me partí la mano, me sacaron una radiografía, tenía la mano partida y estaba inflamada, no podía hacer mi puño en la mano, ¿sí? Entonces, cuando me pasó esa turbulencia, como a los 2 días, me levanté como muy agitado y sudado, y ya tenía la mano apretada como un puño, y se me había desinflamado y todo. Y lo mismo, varias cosas, me he enfermado y me ha pasado la turbulencia y varias veces, pero nunca me dejo llevar, siempre me levanto con ese nervio y con esa angustia. ¿Y su papá lo hace relacionar con los extraterrestres? Sí, señor.